Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bueno, vamos a hablar este asunto, ¿no? Este asunto que yo lo quiero aclarar un poquito, ¿no? Se trata de lo que pasó con la delegación argentina en el Mundial de México 86, ¿ok? Pasaron cosas, ¿no? Y eso ya pasó, ya tiene muchos años, ¿no? Ya tiene probablemente cerca de, vamos a cumplir 40 años de lo que pasó. ¿No? Pero lo vamos a tratar de aclarar en este momento, ¿no? Yo vivía en la Ciudad de México, ¿no? Y viví en carne propia todo lo que pasó alrededor de la delegación argentina, ¿no? En la Ciudad de México. Pero antes vamos a dar un panorama de lo que fue ese mundial, ¿no? Fue un mundial México 86 que México lo organiza debido a que Colombia no tiene algún problema y no realiza la Copa del Mundo y lo hace México, a pesar que en México hubo un terremoto. Bueno, Argentina hace una eliminatoria, ¿no? Para clasificar a este mundial contra Perú, contra Colombia y contra Venezuela, ¿no? Clasificando a Argentina en un primer lugar. Relativamente difícil para Argentina porque cuando parecía que no clasificaba fácil, ¿no? Ganando todos los partidos, cuando encuentra una serie con Perú, pierde en Lima y empata en Buenos Aires, faltando pocos minutos, ¿no? Y finalmente clasifica, ¿no? Clasifica Argentina, hace una etapa de preparación que tampoco no fue muy buena, o sea que la crítica no estaba tan animada con este equipo argentino, porque no jugaba bien, ¿no? No jugaba bien, la verdad. Por ahí perdió con Francia, un partido también 2-0. Por ahí tuvo un triunfo muy categórico contra Israel, me parece. Empató, creo que en su despedida, me parece que 0-0, creo, 0-0 contra el Junior ahí en Barranquilla. Y tuvo otros partidos más por ahí que perdió también por ahí, ¿no? Bueno, tuvo un partido con México también, empataron 1-1 en Puebla, ¿no? Y bueno, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Bueno, en ese mundial, básicamente la OTI, ¿no? La OTI es quien tenía los derechos de transmisión de los partidos de fútbol para Argentina, ¿no? Y normalmente, pues los canales afiliados fueron los que transmitieron el partido para Argentina. Creo que eran tres o cuatro canales, básicamente, ¿no? Tres o cuatro canales, de los cuales algunos partidos en un canal, otros partidos en otro canal. Y normalmente estas televisoras no mandaron, digamos, no gente para estar en la capital mexicana. Lo transmitieron desde Argentina, básicamente, ¿no? Y bueno, y normalmente las radios sí fueron gente al Mundial de México y transmitieron por radio también. Ahí escuchamos la voz de, ¿no? De Macaya, los comentarios de Macaya, básicamente, ¿no? Y también en una de las radios, que no recuerdo el nombre, que transmitió, básicamente el narrador fue Víctor Hugo Morales, ¿no? Que transmitió estando en México, ¿no? Bueno, Argentina fue los primeros en llegar, ¿no? Fue de los primeritos en llegar, ¿no? El primero en llegar, el número uno, ¿no? Bueno, pues a la Argentina se le dio las mejores instalaciones de la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando de las instalaciones del Club América, ¿no? Se inclusive a las instalaciones del Club América se le remodeló precisamente para la llegada de Argentina, ¿no? Para una especie de aclimatación a la altura, ¿no? Recordemos que el Club América no tenía, por ahí había sido campeón, ¿no? Del torneo PRODE, un torneo corto que se hizo en México. El América había sido campeón y el América tenía jugadores como Brailovsky, argentino, tenía a Lalo Vacas, ¿no? Otro argentino. Antes tenía a Echaniz, también que era argentino, y también tenía al arquero Miguel Celada, ¿no? Arquero argentino, ¿no? Eso influyó un poquito para la cercanía con Argentina, ¿no? De tal manera de que ya Argentina siendo el primero en arribar a la Ciudad de México, ¿no?
y al brindársele a las instalaciones del Club América, México ya le estaba dando la bienvenida a Argentina, como le dio la bienvenida a todos los, ¿no? los equipos que llegaban a la Ciudad de México, básicamente, ¿no? Bueno, pero también hay que recalcar que el país, el México, iba a apoyar a México, obviamente primero, ¿no? Es obvio. Pero después de México, que yo recuerdo, México apoyó mucho a Brasil, ¿no? Apoyó a Brasil porque es su favorito, ¿no? También apoyó mucho a España, ¿no? Y también apoyó a Argentina. O sea, México apoyó básicamente a estos tres países, ¿no? Que se sintió como que medio familiarizado. No había muchos argentinos en México, muchísimos, ¿no? Más no, aún así se sintió tan comprometido, no se vio tanto el apoyo como por ejemplo a Paraguay, ¿no? A Uruguay no hubo mucho apoyo, a Canadá tampoco, no hubo esa familiaridad, quizás por la envergadura deportiva de lo que era España, de lo que era Brasil y lo que era Argentina, ¿no? Entonces, México se integró. Ahora, hay que decirlo, la entrega fue más fuerte para Brasil y para España que para el propio Argentina, pero de todas maneras se le apoyó, ¿no? No había ninguna obligación moral para que México se entregara a un país en particular. México quería que ganara México, pero después estaba con Brasil y España y Argentina, en menos, digamos, menos fuerza, ¿no? Pero Brasil era muy fuerte para todos los mexicanos y por tradición sabemos que eh, México siempre ha simpatizado mucho con Brasil. Esto también viene de México 70, ¿no? En México 70, México estaba siempre muy compenetrado con Brasil cuando Brasil fue campeón del mundo, básicamente, en México, en el mismo Estadio Azteca, ¿no? Bueno, entonces Argentina llega temprano, llega a las instalaciones del Club América, ¿no? Y bueno, pasan cositas, detallitos que fue quizás encendiendo un poquito a la afición mexicana, ¿no? Uno de ellos fue lo siguiente, ¿no? En uno de los entrenamientos en las instalaciones de Villa Cuapa, instalaciones del Club América, ¿no? Un niño, ¿no? Un niño que de muy jovencito, no de muy niño, de probablemente menos de un año, que era argentino, había ido a vivir a México quizás por sus padres, ¿no? No, la historia detrás de eso no me la sé 100%, pero sí supe que un niño que había nacido en Argentina y que había ido a vivir a México menos de un año, o sea, prácticamente este niño no se acordaba, ¿no? De su vida en Argentina, pero él sabía que era argentino, pero radicaba en México. Y al radicar en México ya un poquito mayorcito, pues obviamente ese niño era más mexicano que otra cosa, ¿no? Solamente había nacido en Argentina, pero tenía el acento mexicano, sus amiguitos eran mexicanos, estudió con mexicanos, toda la etapa escolar. Bueno, pues el niño fue a las instalaciones de Villacuapa a ver a Argentina entrenar, ¿no? Y bueno, en una de esas notas periodísticas, ¿no? De la prensa, porque había prensa en todas las instalaciones de todos los equipos, tanto como Brasil, como España, como Argentina, como Paraguay, Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una nota que no cayó bien fue que Maradona le pregunta al niño, ¿no? Porque el niño quizás le pide un autógrafo o algo por el estilo, pero Maradona le dice al niño, ¿tú de dónde eres? ¿No? Y el niño le dice, yo soy argentino. Y Maradona, con una actitud un poquito fuerte, le dice, ¿y por qué hablas como mexicano? ¿No? Y pues ya los padres que estaban cerca le explicaron, bueno, que ha venido de muy chiquito y se ha criado allá, bueno, cosa que no cayó bien esa declaración de Maradona, ¿no? A los medios periodísticos no les cayó bien esa actitud de Maradona, porque la actitud fue un poquito complicada, o sea, habría que ver ¿no? los movimientos y la sensación que tuvo Maradona cuando el niño habló como mexicano, no como argentino. Pero el niño al final de cuentas era mexicano, ¿no? Nada más nacido en Argentina, pero toda la vida criado en México. Entonces, fue algo que no cayó bien, ¿no? No cayó bien, realmente, en el caso de la prensa mexicana, ¿no? Bueno, resulta que Argentina comienza a jugar el Mundial. El primer partido lo juega contra Corea del Sur, ¿no? Un 2 de junio lo juega con Corea del Sur en el Estadio México 68, ¿no? Bueno,
Algo pasó también en ese partido porque la afición mexicana que fue a ver el partido, ¿no? Al estadio de Ciudad Universitaria, ¿no? Tuvo un detalle porque la situación fue de que Argentina, ¿no? Al jugar el partido contra Corea del Sur, que ganó 3-1, el equipo argentino iba ganando 2-0, ¿no? Y un jugador coreano hace un gol, ¿no? De larga distancia. Es un golazo, ¿no? Que pone el marcador 2-1. O sea, se acercaba a Corea. Al final gana Argentina 3-1. El detalle fue que el gol de Corea lo gritó todo el estadio, ¿no? Pero conociendo a la afición mexicana, el estadio coreó el gol por intuición, porque fue un golazo y porque lo hacía Corea, el equipo chico, ¿no? Nada en contra de Argentina. Aquí simplemente se gritó el gol de Corea, ¿no? Se gritó el gol de Corea por la sensación de que un equipo chico había hecho un golazo a un equipo que pues era mucho más grande, ¿no? Que Corea. Entonces, eso no cayó bien en Argentina, ¿no? Porque sentían, los argentinos sentían, quizás, no lo sé yo, pero quizás sentían de que México debería apoyarlos, y cosa que no tienen obligación moral, México no tenía. Simplemente el estadio había gritado el gol de Corea, ¿no? Las declaraciones de Pumpido después no cayeron bien, porque cuando se le preguntó a Pumpido que qué opinaba por el ambiente que había habido en el estadio Ciudad Universitaria, que había sido remodelado también, básicamente nada se había remodelado, pero un poquito sí se había arreglado, ¿no? Probablemente internamente, pero las declaraciones de Pumpido no cayeron bien cuando él dijo: yo me guardo mi opinión respecto al público mexicano, ¿no? Eso no cayó bien, no cayó bien. Él no entendió por qué la afición mexicana había gritado el gol de Argentina, ¿no? Y yo, conociendo a la afición mexicana, yo sabía que la gente que normalmente va al estadio en México va a ver espectáculo y sintió que ese gol era como un espectáculo más, ¿no? Y por eso coreó y gritó el gol, pero no porque estaban con Corea, no estaban con Corea los mexicanos. Muy malas declaraciones de Pumpido, ¿no? Para esa ocasión. No, bueno, pues Argentina posteriormente viaja a Puebla, ¿no? Se va a Puebla. Creo que fue en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla un 5 de junio, unos 3 días después, y juega al mediodía, ¿no? Juega un partido contra Italia, ¿no? Y Puebla le dio la bienvenida a Argentina, ¿no? Era la primera vez que Argentina viajaba a Puebla en el Mundial. Hicieron un evento especial para recibir a Argentina, ¿no? Con bailes típicos, ¿no? De Argentina, probablemente, yo no sé, eran mexicanos o argentinos que vivían en México. Total que se le hizo una bonita recepción, ¿no? A Argentina. Bueno, el partido queda 1-1, ¿no? Y es cierto que ya también hubo comentaristas mexicanos, ¿no? Que como que criticaron un poquito ya con la situación que estaba sucediendo, criticaron un poquito, especialmente Fernando Marcos, ¿no? Fernando Marcos hizo una crítica media extraña por ahí diciendo que es pues que Maradona quema la dona, una cosa así, ¿no? Pero no tiene mucha importancia, ¿no? Y bueno, continuó Argentina jugando en México, ¿no? Después viene el partido contra Bulgaria, donde México regresa al estadio de Ciudad Universitaria, estadio de Pumas, ¿no? Los partidos siempre a las 12 del día, ¿no? Al mediodía, y fue mucha gente, ¿no? Fue mucha gente, inclusive habían aficionados con pancartas a favor de Argentina y que comprobadamente eran mexicanos. También habían argentinos, pero también había mexicanos con pancartas apoyando a Argentina, ¿no? Y finalmente a la Argentina le fue bien en la Ciudad de México, ¿no? En el estadio de Ciudad Universitaria y en Puebla. Bueno, pues Argentina clasifica y Argentina juega octavos de final y lo juega contra Uruguay, ¿no? En el estadio Cuauhtémoc de Puebla, muy cerquita de la Ciudad de México. O sea, Argentina no salía de la Ciudad de México
y luego Puebla regresaba a México, sus distancias fueron muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas, ¿no? Bueno, resulta de que Argentina juega con Uruguay, me acuerdo, una 4 de la tarde, un 16 de junio, ¿no? Un buen partido, ¿no? Un buen partido que se dio. La afición mexicana se vuelve a entregar a Argentina nuevamente. Estamos hablando que paralelamente los mexicanos también se estaban entregando con Brasil, estaban apoyando mucho a Brasil también y querían ver probablemente muy lejos a Brasil, ¿no? También, probablemente si México no sería campeón del mundo, probablemente querían que sea Brasil, mucho apoyo a Brasil y mucho apoyo a España también, ¿no? Un poco a Argentina, ¿no? Pero bueno, le fue muy bien a México, le hicieron una bonita despedida, a Argentina, perdón, le hicieron una bonita despedida en Puebla cuando le gana a Uruguay, porque ya en Puebla se sabía que Argentina ya no iba a regresar a Puebla, porque ya estábamos en cuartos de final, ¿no? Cuartos de final, y sabía que si si México, perdón, Argentina contra Inglaterra el partido, Argentina quedaba fuera, pues se iba, y si Argentina ganaba, se quedaba en la Ciudad de México, ¿no? Y si seguía ganando, volvía a quedarse en la Ciudad de México, ¿ok? Bueno, vino por ahí el, el- mientras Argentina le ganaba a Uruguay, ¿no? En octavo de final, México le ganaba a Bulgaria, ¿no? eh, octavos de final también. Y en ese mundial ocurre algo, ¿no? En el partido entre México y Bulgaria, que México hace un bonito gol por medio de Manolo Negrete, por lo cual hasta el momento era considerado como el gol más bonito del mundial, ¿no? Así lo dice la FIFA, ¿eh? Ahí están, ustedes pueden revisar, porque muchos argumentan que el gol más bonito ya pues depende de cada quien, ¿no? Que el gol más bonito es el gol que hizo Maradona llevándose a los Peters, ¿no? A los Peters de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, en Argentina juega contra Inglaterra, ¿no? En un partido muy importante también al mediodía en la Ciudad de México, ¿no? Y también suceden cosas muy interesantes que los argentinos, ¿no? Critican a México, ¿no? Entrevistan a unos jugadores y los jugadores, por el asunto de las Malvinas y eso, criticaron a México, a la televisión mexicana, por llevar esa cercanía con los ingleses en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, en uno de los tantos bares de la Ciudad de México, habían unos ingleses, pero había muchos ingleses. Ingleses también llegaron bastantes a la Ciudad de México, ¿no? Había muchos ingleses y llegaron también a ese bar unos mexicanos y empezaron a hacer por ahí un poquito de amistad y eso. Y había un mexicano que no tenía pelo, ¿no? Y el inglés empezó a acariciarle la cabeza y eso le parecía algo curioso, ¿no? Le parecía algo cómico ver a una persona, a un mexicano sin pelo, empezó a agarrarle la cabeza, ¿no? Y esas escenas se vio como si fuera algo como de un acercamiento de los mexicanos con los ingleses, porque los mexicanos llevaban la playera de México, ¿no? Y los ingleses llevaban alguna playera de Inglaterra. Entonces la televisión captó esa escena, ¿no? Captó esa escena mexicanos con ingleses previo al partido Argentina contra Inglaterra. Esa escena causó que algunos argentinos, ¿no? De la selección hablaran algo en contra de por qué el acercamiento de los mexicanos con los ingleses, sabiendo de lo que había pasado 4 años antes con la cuestión de las Malvinas, ¿no? Obviamente la prensa y la televisión mexicana no gustó tampoco de esas declaraciones porque ellos sentían de que simplemente estaban aprovechando una nota periodística, ¿no? Que la estaban generando, una nota hasta curiosa, que la estaban generando los ingleses con los mexicanos, nada más. Pero continuaron ¿no? Los dimis y diretes entre la delegación argentina, ¿no? Y la prensa, la radio, la televisión mexicana, ¿no? Continuaron. Total, gana Argentina, le gana a Inglaterra, ¿no? Y bueno, sucede ahí que pues ya Argentina ya estaba en semifinal, ¿no? Ya estaba en semifinal, ¿no? Bueno,
Ahora viene ya el partido de la semifinal, ¿no? Pero resulta que en cuartos de final, así cuando Argentina derrota a Inglaterra, elimina a Inglaterra, ¿no? México al mismo tiempo también jugaba cuartos de final en Monterrey contra Alemania, ¿no? Y bueno, pues el sueño de muchos mexicanos era pues, porque sabían que si México derrotaba a Alemania en Monterrey, habría un partido de semifinal entre México, ¿no? Y el ganador de Francia e Italia, que el partido iba a ser en Guadalajara, ¿no? Y dentro de las entrevistas, ¿no? Fernando Guirarte mostraba ¿no? Su encanto de poder jugar una semifinal en Guadalajara, porque él jugaba por Guadalajara y él jugaba en ese estadio, en el Estadio Jalisco, ¿no? Y él mostraba mucho su encanto, ¿no? Su satisfacción, su sueño de jugar una semifinal, ¿no? Básicamente en Guadalajara, en el Estadio Jalisco, donde él jugaba. Él dice, estoy soñando, pero para eso habría que derrotar primero a Alemania en Monterrey, ¿no? Y el público mexicano, la afición estaba totalmente entregada a este partido que generó una expectativa impresionante, ¿no? Porque se notaba que México venía muy animado, que se le podía ganar. Alemania venía de ganarle a Marruecos por 1-0, gol en los últimos minutos, ¿no? Bueno, finalmente Alemania derrota a México por penales, dejando un sinsabor a México, dejando al país muy triste, ¿no? Muy triste, ¿no? Por la derrota contra Alemania, ¿no? Total, Alemania pasa a la semifinal y enfrenta a Francia, mientras Argentina, que también pasó a semifinales, pues juega contra Bélgica, básicamente, ¿no? Y es cuando también la prensa mexicana comienza con ¿no? sus notas periodísticas, y en una de esas notas periodísticas que los argentinos leían, era del periódico Esto, decía, ¿a quién vamos a apoyar ahora? ¿No? Entre Argentina, entre Bélgica, entre Alemania y el otro era Francia, ¿no? Decía, ¿a quién vamos a apoyar ahora? Por ejemplo, hablaron de Francia y hablaron un poquito de la batalla de Puebla, que fue contra los franceses, y como que no gustó un poquito, diciendo, bueno, hablaron un poquito de Francia, diciendo, pues no vamos a apoyar a Francia. Después decían, ¿y a quién vamos a apoyar? Después hablaban un poquito de Alemania Federal, con el sabor de que Alemania los había eliminado de cuarto de final, no querían apoyar a Alemania tampoco, ¿no? Y con Argentina, a raíz de los detalles que habían sucedido, también se negaban a apoyar a Argentina, ¿no? Entonces la nota periodística decía, entonces apoyemos al más débil porque consideraban a Bélgica como el más débil de todos, ¿no? Y resulta que, bueno, Bélgica tenía un arquero no, muy carismático, que era Jean-Marie Paf, ¿no? Que Jean-Marie Paf se había comido al público mexicano. Entonces México se sintió como que un poquito más atraído por Bélgica. Nada más, ¿no? Pero eso decía la nota periodística, no sabíamos el público en realidad que total que para México el Mundial se le había pagado. No solamente por la eliminación de México, sino también aparte de la eliminación de su engreído Brasil, ¿no? Y además de su otro engreído España, habían sido eliminados. Francia había eliminado, ¿no? No lo querían a Francia, porque Francia había eliminado a su engreído Brasil, ¿no? Y Bélgica, a pesar de que era el más débil y estaban por ahí, tampoco lo querían mucho porque Bélgica había eliminado a su otro engreído que era España, ¿no? Y Alemania los había eliminado a ellos mismos, a México, ¿no? Y además tenían un poquito de dimis y diretes con Argentina. Entonces, para, creo que en ese momento para México el Mundial prácticamente bajó de tono, bajó de tonalidad, ¿no? Bueno, Argentina derrota finalmente a Bélgica en el Estadio Azteca. Y por ahí Alemania Federal en Jalisco derrota a Francia, ¿no? Llegando a la final entre Alemania y Argentina, ¿no? Bueno, pues todo el apoyo para mí, para Argentina, porque Argentina
regresó a la Ciudad de México, donde estaba originalmente. Todo el apoyo se le brindó, se le dio las facilidades del entrenamiento, se armó un cerco de seguridad en Villacuapa para que Argentina pudiera tener un poquito más de tranquilidad. De hecho, se le brindó más seguridad a Argentina que a Alemania, ¿eh? ¿No? Había más gente, también era lógico, ¿no? Que hubiera más gente en las instalaciones de Argentina que la de Alemania. No, total que empieza el partido, ¿no? Empieza el partido entre Alemania y Argentina. Había mucha gente mexicana en el Estadio Azteca, ¿no? Que habían comprado con anticipación su boleto para presenciar la gran final, ¿no? Muchos esperando tal vez si no fuera México, fuera Brasil, si no fuera Brasil, fuera España, ¿no? Pero quería disfrutar ese mundial porque había mucho mexicano en ese estadio, ¿no? Habían argentinos también, pero había mucho mexicano, ¿eh? Muchísimo mexicano. Bueno, que resulta que el mundial empieza, ¿no? Y fue muy interesante porque muchas cosas salieron en ese mundial porque México había creado una canción muy bonita para alentar a los suyos, ¿no? Había salido también una propaganda muy que se creó de la nada, creo, que decían que la chica chiquitibum, ¿no? Que era una chica muy bonita, que mostraba ahí los pechos, etcétera, ¿no? Pero también la parte importante fue que México había creado su canción, que la pasaban mucho en el estadio, ¿no? La pasaban mucho en el estadio, la pasaban previo al mundial, pero a la final del mundial entre Argentina y Alemania, la pasaban mucho. Entonces creó como una especie de nostalgia. ¿Nostalgia de qué? Nostalgia de que el mundial se estaba acabando, básicamente, ¿no? Ya era ese domingo el último día, ¿no? Aquel 22 de junio, el último día no fue 22 de junio, fue 29 de junio, el día de mi cumpleaños, perdón, el día de mi cumpleaños fue 29 de junio. Ese día pues había nostalgia en México, la gente que fue al estadio y que escuchaba el himno que se le había criado a la selección mexicana. Bueno, pues Argentina y Alemania a las 12 del día en el Estadio Azteca enfrentan la gran final. Bueno, pues Argentina comienza ganando, gol de Brown en el primer tiempo. En el segundo tiempo, Jorge Valdano hace el segundo gol, ¿no? Y el público mexicano siente que el mundial se acaba, ¿no? El público mexicano siente que la fiesta se acaba, ¿no? Se acaba la fiesta. Porque ya Argentina ganaba 2-0, porque ya el partido había avanzado hasta el minuto veintitantos, creo que hasta el minuto 30, creo que había avanzado bastante. O sea, faltaban poquitos minutos, no recuerdo exactamente, pero quedaban 12 minutos de mundial, o quizás 15 minutos de mundial. Se acababa todo. Bueno, pues en ese momento me parece que fue Karl-Heinz Rummenigge hace el 2-1, ¿no? Posteriormente, faltando pocos minutos, Rudi Feller hace el empate 2-2, ¿no? Cuando Rudi Feller hace el gol, ¿no? El estadio entero grita el gol, ¿no? El estadio entero, el Estadio Azteca, que es un estadio alto, que cuando hay un gol lo gritan, se escucha fue muy fuerte. Esa es una característica del Estadio Azteca, que hay mucha presión. Al gritar un gol, cerca de, probablemente habían 60,000 mexicanos, ¿no? Al gritar México ese gol, ¿no? Pero México lo gritó también nuevamente, porque al saber, México quería más fútbol. O sea, México sabía que al empatar a Alemania, ¿no? Iban a ver 15-15, iban a ver alargues. Entonces era la oportunidad de ver más fútbol, porque no querían que esto se acabara, ¿no? Entonces, por esa razón, por la intuición de los mexicanos, gritaron el gol de Alemania, ¿no? Pero nada en contra de Argentina, nada en contra de Argentina. Simplemente gritaron la oportunidad de ver más fútbol, tiempo alargue de 15-15, ¿no? Eso no gustó a Maradona, porque cuando Argentina gana 3-2, es campeón del mundo, ¿no? Posteriormente, ¿no? Los argentinos que fueron nuevamente a Cuapa, fueron con la copa, había Cuapa. Ahí cuando entrevistaron, Maradona volvió a decir también que estuvo muy mal el público mexicano al gritar el gol de Alemania,
Pero el contexto era diferente. Ellos no gritaron el gol de Alemania, ellos gritaron la oportunidad para ver más fútbol. El mexicano es básicamente una persona que le gusta el espectáculo más que el fútbol, ¿no? Ellos tienen otros deportes, ¿no? Ellos tienen muchos deportes donde la población está dividida. Ellos más que se divierten con el deporte, más que conocer, no son muy fanáticos, que digamos, ¿no? Y ellos querían ver más, querían ver alargues, quizás penales también, ¿no? Más, ellos querían más espectáculo, ¿no? Más emoción, ¿no? Y el 2-0 no estaba dando emoción. El 2-2 le dio emoción y por eso gritaron los mexicanos el gol, básicamente que permitía el alargue. Pero Argentina gana, Maradona da esas declaraciones, ¿no? Se anuncia que el mejor gol del Mundial fue el gol de Negrete. ¿Qué culpa tienen los mexicanos que la FIFA haya escogido al gol de Manolo Negrete en el partido México-Bulgaria como el mejor gol? A algunos quizás no les gustó más el gol de Maradona, pues está en toda la razón. Pero lamentablemente la FIFA escogió ese gol, ¿no? Cosa que tampoco gustó a los argentinos, ¿no? Criticando la decisión de la FIFA de cómo es posible que coloquen a ese gol. Porque a final de cuentas escogieron a los dos goles también, ¿no? Yo recuerdo que la FIFA anunció a los dos goles como los dos mejores goles del Mundial, pero algunos argentinos como que se burlaron un poquito, ¿no? Se burlaron un poquito de la situación de que no, que el gol del Negrete no podía entrar en el mismo nivel del gol de Maradona. Ahora, algo también muy importante, muchos diarios del mundo criticaron, ¿no?, la trampa de Maradona con la mano, ¿no? Los diarios mexicanos en ningún momento criticaron el gol con la mano. La prensa lo dijo, ¿no? La televisión también lo dijo, pero no hubo una crítica extensa como en otros países, ¿no? No hubo para nada una crítica fuerte en cuanto al gol que hizo Maradona con la mano, básicamente haciendo trampa, ¿no? Pero en ningún momento se pronunció, porque yo recuerdo que la afición mexicana no hablaba mucho de ese gol, no hablaba de trampa, en ningún momento habló de eso, aunque sabiendo de que el gol había sido con la mano, que vamos a decirlo, ¿no? Como debe de ser, trampa, ¿no? Y nunca se le criticó muy feo a Maradona, para nada, ¿no? Inclusive los mexicanos lo acompañaron a la delegación argentina ofreciéndole un almuerzo de confraternidad al día siguiente que Argentina había sido campeón del mundo, para que hicieran la vuelta olímpica por las instalaciones de Villacuapa, no solamente en el Estadio Azteca, al siguiente día lo hicieron en las instalaciones de Villacuapa, ¿no? Entonces, fue México, yo creo que quizás hubo malos entendidos, porque también lo que no me gustó del diario Esto, fue el Esto creo, sí, o el Ovación. Al siguiente día también publicó en su primera plana, decía Argentina campeón, y decía más, un poquito más arriba, decía, ¿y ahora quién los va a aguantar? Tampoco gustó. O sea, hubo también por parte de México alguito en quizás que molestaron a los argentinos, pero también Argentina hizo algo que molestara con México, ¿no? Pero al final de cuentas, no pasa nada, esto es fútbol, esto es una competencia. Y si pasaron cositas de ese detalle, eso ya tiene mucho tiempo. Lo importante es el fútbol y punto, ¿no? Aquí no hay nada de en contra de uno ni en contra de otros. Simplemente yo quería aclarar porque yo tengo muchos amigos de Argentina y de México también, de tal manera de que unos contra otros se tiraron por eso, ¿no? Hablo de generaciones, ¿no? Un poquito más antiguas, no las de ahora, más antiguas, a los que vivieron México 86, ¿no? A los que básicamente, ¿no? Argentinos de la época que a mí me preguntaron por qué el maltrato de México a Argentina, y los mexicanos que preguntan por qué Argentina se portó tan mal en México, en realidad no es que se hayan portado mal, fueron diris y diretes y nada más. Así que son dos países hermanos, suerte para todos, que les vaya bien, gracias, hasta luego.